Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a describir una región que es la región supraclavicular, describiendo todos los componentes que va a presentar. Vamos primero a hablar de dónde está ubicado. Va a estar ubicado esta región en la cara lateral o en la parte lateral del cuello. Va a estar limitado anteriormente con la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo, limitado posteriormente con el borde anterior del músculo trapecio y inferiormente con la clavícula. Entonces, para hablar de esta región, vamos a primero hablar de los músculos que va a presentar, ¿no es cierto? Y también dando un abordaje pequeño de todo lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a comenzar primero con los músculos. Vamos a poder observar acá primeramente el escaleno anterior, que va a estar en esta. Cabe recalcar que para reconocer estas estructuras tenemos que retirar el músculo esternocleidomastoideo para observar claramente nuestras estructuras. Entonces, primero vamos a ver el escaleno anterior, como pueden observar acá, que este va a tener su origen en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la tercera hasta la sexta vértebra cervical. Y va a terminar eh, y va a terminar en la cara superior de la primera costilla, más específicamente en el tubérculo del músculo escaleno anterior. Vamos a poder observar acá, ¿no? Lo he pauseado, que este va a estar atravesado superiormente o superior a este músculo, el anterior, músculo escaleno anterior. Vamos a poder observar esta estructura que va a ser el nervio frénico, ¿ya? Que vamos a darle su explicación más posteriormente. Entonces, podemos observar que este va a llegar hasta el diafragma para inervarlo motoramente. Entonces, podemos observar ahí el nervio frénico que va a estar encima de la cara anterior del escaleno anterior. Entonces, bajando, eh, moviéndonos posteriormente al músculo escaleno anterior, vamos a poder observar que debajo de este músculo, debajo o detrás, vamos a poder observar esta estructura o elementos nerviosos que va a pertenecer al plexo braquial. Entonces, hasta ahorita hemos visto tres estructuras, que va a ser el nervio frénico, el músculo escaleno anterior y el plexo braquial. Y este se va a dirigir al brazo, que eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, ahora vamos a ver otro músculo, ¿no? Que va a pertenecer a esta región, que es el escaleno medio. Este músculo va a tener su origen en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la segunda hasta la séptima vértebra cervical y va a terminar en la cara superior de la primera costilla. Cabe recalcar de que este músculo, el escaleno medio, va a estar separado del escaleno anterior por el paso de la arteria subclavia, que vamos a explicarla más posteriormente, y por el plexo braquial, como podemos observar acá, el escaleno anterior, el escaleno medio y entre ambos separándolos el plexo braquial. Entonces, vemos ahí, ¿no es cierto?, que va a separar el plexo braquial a estos dos músculos de esta región. Entonces, eh, podemos concluir hablando sobre todas las estructuras que hemos visto, ¿no? Que es el nervio frénico que está encima del escaleno anterior, el plexo braquial, que va a separar al escaleno anterior y el escaleno medio, y finalmente el escaleno posterior, ¿no es cierto? Que va a estar más profundo que no se puede ver muy bien. Este músculo va a tener su origen en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cuarta, quinta y sexta, y va a terminar en la cara lateral de la segunda costilla.
Entonces, ahí podemos observar, ¿no? El nervio frénico, el músculo escaleno anterior, el plexo braquial que va a separar al anterior, al escaleno anterior y al escaleno medio, el escaleno medio y finalmente el escaleno posterior. Estos músculos van a tener la acción de elevar las primeras costillas en la acción de la inspiración. Continuando con la explicación de esta región, la supraclavicular, vamos a hablar del plexo cervical. Este plexo que va a estar constituido por los ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales, ¿cierto? Y estos se van a anastomosar formando el asa del atlas, que va a ser la primera asa cervical, el asa del axis, que va a ser la segunda asa cervical, y la tercera asa cervical. Entonces, este plexo también va a presentar un plano superficial y un plano profundo, los cuales vamos a describir con esta pieza cadavérica. Primero, vamos a poder observar que la sensibilidad del cuello va a estar dada primeramente por este nervio que se puede observar, que son ramos cutáneos o superficiales, que como se puede ver su forma, va a ser el nervio cervical transverso o transverso del cuello, que va a originarse de la segunda asa cervical, es decir, del asa del axis, y va a terminar en la piel de las regiones suprayoidea e infrayoidea. Entonces ahí podemos observar, ¿no es cierto? El cervical transverso, que se llama, ¿por qué? Porque es de dirección transversa. Entonces, arriba de esto o encima de se puede observar enfrente del esternocleidomastoideo, hacia arriba en dirección de la oreja, se va a poder observar ahí, y por debajo de la vena yugular externa, se puede observar, se va a poder observar ahí al ramo auricular mayor, que es ¿no? Que va a estar, como dijimos, encima del cervical transverso, debajo de la yugular externa, y va a estar en dirección a la oreja. Entonces, este nervio auricular mayor va a originarse de la segunda asa cervical, que va a ser del asa del axis, y se va a dividir en un ramo aurículo parotideo, que va a ser anterior, y un ramo aurículo mastoideo, que va a ser posterior. Entonces se puede observar que va a ser el nervio auricular mayor. Entonces, se puede observar, hemos reconocido esos dos, ¿no es cierto? También se puede decir que estos dos, tanto el transverso como el aurículo mayor, van a estar formados por el C2 y C3. También se va a poder observar otro ramo que vamos a ver en este momento. Se va a hacer visible ahí. En ese vamos a poder reconocer que vamos a poder observar el nervio mastoide o ramo mastoide. ¿Por qué? Porque va a estar a nivel de la apófisis mastoides. También es reconocido como el nervio occipital menor, que va a originarse de la segunda asa cervical y va a terminar en las regiones mastoidea y occipital, ¿no es cierto? Entonces va a estar atrás. Vamos a también observar otra estructura que va a pertenecer a este plano, el plano superficial, los ramos cutáneos superficiales, que va a ser el nervio, ahí podemos ver, el nervio supraclavicular. Entonces, ¿qué vamos a poner este es el nervio supraclavicular, el cual va a originarse del cuarto ramo anterior. Este va a dar, como podemos ver acá, va a dar ramos, va a dar 3 ramos, ¿no es cierto? Como podemos observar acá. eh, Ahí, que es el nervio supraclavicular que lo dijimos, va a dar 3 ramos. Son como 3 patitas, los cuales van a ser ramos supraesternales, supraclaviculares y supraacromiales, como podemos ver, ¿no es cierto? Es ese, va a emerger en el triángulo cervical o región supraclavicular, como dijimos, va a tener los 3 ramos, ¿no es cierto? Así como podemos ver en el video. Ahora, yéndonos más internamente o más profundamente, vamos a poder observar internamente o profundamente
el plexo cervical. Aquí vamos a poder observar, ahí, vamos a poder observar primeramente este que va a ser el plexo cervical superficial. Ahora, al analizar este plexo cervical superficial, vamos a poder observar también un ramo que va a pertenecer al plano profundo del plexo cervical, que va a ser, que va a estar delante del escaleno anterior, que ya lo habíamos visto más antes, que va a ser el nervio frénico, ¿no es cierto? Que en este momento lo vamos a ver. ¿Qué es ese? El nervio frénico, ¿no es cierto? Que como vimos más anteriormente en otra pieza cadavérica, va a estar encima o anterior al escaleno anterior. Este nervio frénico va a ser del cuarto nervio cervical y va a recibir ramas de C3 y C5. Va a descender a través del cuello, tórax y va a terminar en el músculo diafragma, que como lo dijimos anteriormente. Y en el cuello se va a localizar anteriormente al músculo escaleno anterior. Como lo podemos ver acá, esta pieza cadavérica no es tan visible, pero en la anterior ya la hemos visto, ¿no es cierto? Y se va a comunicar con el nervio subclavio y con el ganglio cervical inferior. Para finalizar con el avance de esta región, vamos a hablar los vasos que van a estar en esta región, ¿no es cierto? Que sería la arteria subclavia y la vena subclavia, que vamos a pasar a ver en otra pieza cadavérica con mayor detalle. Entonces, para llegar a estos dos componentes, a estas dos estructuras, que serían la arteria y vena subclavia, tenemos que pasar por dos planos. Bueno, primero, para llegar a la arteria subclavia vamos a pasar dos planos. Un plano que sería osteomuscular, que va a pertenecer a la clavícula y al músculo esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a describirlo, hay que levantar, hay que seccionar al músculo esternocleidomastoideo y también hay que incidir a este hueso, ¿no? Que es la clavícula. Entonces, de esa manera vamos a poder observar este plano. Este segundo plano, eh, vamos a poder observar un plano venoso, ¿no es cierto? En el cual igualmente no podemos ver aquí todavía la arteria subclavia claramente. Vamos a poder aquí observar un plano venoso, que va a ser este, en el cual igual nos va a importar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a estar constituida aquí la vena subclavia. Entonces, para explicar la vena subclavia, vamos a observar que este es un componente venoso, como ya lo dijimos, formado esta que es la yugular interna, que está hacia adentro, y hacia afuera y en dirección horizontal, la vena subclavia, ¿no? Que esta va a ser la continuación de la vena axilar. Se va a unir a la vena yugular interna, como podemos ver acá. Esta va a ser continuación, que vamos a verlo en otro video. Esta va a continuarse hacia adelante, como no podemos ver en este video, con la vena axilar. Va a venir la porción de la vena subclavia y esta se va a unir a la vena yugular interna para constituir la vena brachiocefálica o también conocido el tronco venoso brachiocefálico del lado correspondiente, que sería el lado derecho, el que estamos estudiando esta vez. El punto de unión, este es un dato, el punto de unión de la subclavia con la yugular interna va a denominarse ángulo yugulo-subclavio o también más conocido el ángulo de Pirogov, ¿ya? Ambas venas brachiocefálicas derecha como la izquierda van a confluir formando la vena cava superior que va a desembocar en la aurícula derecha del corazón. Entonces, como podemos ver, ¿no es cierto? Acá estamos viendo la subclavia y la yugular interna. Aquí estamos viendo que estamos dirigiendo el tronco venoso brachiocefálico. Estamos observando derecho, la vena yugular interna se une con la subclavia para formar eh, el tronco venoso brachiocefálico detrás de la articulación, detrás de la articulación entre el esternón y la clavícula, ¿no es cierto? Ahora,
Para poder observar con más detalle la arteria carótida, como arteria subclavia, perdón, tenemos que levantar este plano, que es el plano venoso, que lo acabamos de describir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poder observar acá la arteria subclavia, ¿no es cierto? Que es la arteria subclavia derecha. ¿Por qué? Porque estamos viendo este lado derecho, que va a estar cubierta por el músculo escaleno anterior. Entonces ahí podemos observar, ¿no es cierto? Ahora, para mayor detalle, vamos a poder observar en este video el origen de esta arteria subclavia, la arteria subclavia derecha. Para ello hay que distinguir o separar estos músculos, levantar estos músculos, ¿no? Los cuales van a ser el músculo esternocleidoideo. Hay que levantarlo para poder observarlo, ¿no es cierto? Vamos a ver debajo de este músculo también otro músculo, que es un músculo infrayoideo. Como podemos observar, es ese, va a ser el músculo esternotiroideo. Entonces, para poder observar la arteria subclavia, hay que levantar la porción inferior de estos músculos, separándolo. Ahí vamos a poder observar ya el origen de esta arteria, ¿no? Que es la arteria subclavia. Pero no solo vamos a poder observar el origen de esta, sino también vamos a poder observar el origen de la carótida primitiva derecha. Entonces podemos observar ahí, ¿no? Con más detalle podemos observarlo. Entonces, el tronco arterial. Este va a ser el tronco arterial brachiocefálico derecho, ¿no es cierto? Donde este se va a originar en el callado aórtico, ¿ya? Y se va a poder observar aquí que va a terminar este tronco, va a terminar por detrás de la articulación esternoclavicular derecha, ¿no es cierto? Dando dos ramas, una ascendente vertical y una transversal horizontal, ¿no es cierto? Que va a pertenecer a la arteria subclavia, la que vamos a analizar en esta vez, ¿no es cierto? Entonces, y esta se va a encargar de nutrir al miembro superior. Entonces, ahora vamos a poder observar aquí la arteria subclavia derecha, que esta, como dijimos, se va a originar a la derecha del tronco brachiocefálico, ¿ya? A la izquierda del arco de la aorta. Como podemos observar, aquí va a ser una curva, como en forma de curva, con una concavidad inferior, ¿ya? Y esta va a terminar, o bueno, se va a continuar como arteria maxilar desde la parte media de la clavícula. ¿No es cierto? En su trayecto, cabe recalcar aquí, la arteria subclavia, vamos a poder observar que va a pasar por detrás de este músculo, ¿no? Que estamos observando, que es el músculo escaleno anterior. Entonces, con esa mención ya dicha, vamos a poder observar sus tres porciones, ¿no es cierto? Sus tres porciones. O también se podría decir, ¿no? Que está pasando entre el espacio interescalénico, que va a ser entre el escaleno anterior y el escaleno medio que está situado por acá. Entonces, ahora la arteria subclavia se va a dividir en tres porciones, ¿no es cierto? Una porción preescalénica que va a estar detrás del escaleno, ¿no es cierto? Preescalina. Y otra que va a estar después o fuera del escaleno, ¿no es cierto? Aquí podemos observar en esta imagen la porción preescalénica, postescalénica y la porción que va a estar cubierta por este músculo que va a ser la porción interescalénica, que esta va a estar acompañada del plexo braquial. Para finalizar, vamos a ver en esta otra pieza cadavérica la arteria, ¿no? La subclavia. Aquí podemos observar esta que es la subclavia, que como vimos en la anterior también pieza, va a pasar por debajo del músculo escaleno anterior. Aquí vemos la subclavia y esta que va a pertenecer a la carótida, ¿no es cierto? Entonces podemos observar que se va a dirigir hacia arriba y lateralmente, dando origen a ramas, a sus ramas, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver que está aquí el músculo escaleno anterior, que va a pasar por detrás de él.
Entonces, vamos a poder observar que va a dirigirse por debajo de la clavícula hacia la axila para hacia la extremidad las superiores. Entonces, ahora vamos a ver las ramas colaterales, ¿no es cierto? Primero vamos a ver esta, que se van a originar por el cuello de esta arteria subclavia, que va a ser primero la arteria torácica interna, que está, o también mamaria interna, que esta se va a introducir en el tórax, ¿no es cierto? Vamos a poder observar también aquí el tronco tirocervical, el cual va a dar origen a la arteria tiroidea inferior, a la cervical ascendente, a la transversa del cuello, a la arteria supraescapular y que esta va a alcanzar la región escapular y va a pasar superior al ligamento transverso superior de la escápula. Y también vamos a poder observar otra colateral. Ahí podemos observar que va a ser la arteria vertebral, que esta va a pasar por los agujeros transversos, va a llegar a la cavidad craneal y va a formar la arteria basilar, ¿ya? Esta va a llegar al encéfalo. Esas van a ser las ramas colaterales, ¿no es cierto? Y como ya dijimos más antes, esta arteria, la arteria subclavia, su terminación va a ser continua con la arteria axilar. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.